Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Muy bien, buenas tardes. En otro lunes, como cada uno de ellos, estamos en Añoranzas de Electricistas. Agradecemos, ya se sabe, como siempre, el apoyo técnico, el apoyo profesional, el apoyo de trabajadores comprometidos que en Radio ESME se tiene desde que se fundó propiamente. Acabamos de ver un programa de añoranzas donde comentamos cómo la discusión de los indicadores de productividad se creó. Cerramos sin mostrar los documentos, lo vamos a hacer en próxima ocasión, de cómo se cumplieron esos programas de productividad. Porque curiosamente en el libro de el presidente Calderón, ese de decisiones difíciles, señala que el ESME no quiso y que no avanzó, y eso es una gran mentira. En otra ocasión vamos a revisar a qué grado se cumplieron las metas de productividad, y existe el programa y la propuesta, el plan, estos indicadores que leímos, dice, yo le llamaba Felipe el Pequeño, sobre todo cuando se hizo una caricatura de él, que se puso una camisola, una chaqueta de soldado y le quedó grande, se veía pequeño. Desde entonces yo le he dicho Felipe el Pequeño, que realmente es Felipe el Pequeño. Bueno, él en su libro cuenta mentiras, entre otras, que el ESME no quiso ese programa de productividad, y de hecho ese programa ya estaba desde años antes, eran unos indicadores. Es más, yo propongo, creo, considero que quien quiso ampliar los indicadores de productividad fue el ESME, y que ya lo comenté en este programa. El ESME quería ampliar, no quería solo esos 5 puntos de productividad. Hay un movimiento que al parecer se logra después de la Secretaría General de Jorge Sánchez, que se pelea por eso. Voy a buscar bien, voy a analizar y les voy a decir. Lo cierto es que en 2008, en la revisión de contrato, el ESME sigue aplicando los criterios, esos que leímos la vez pasada, que son muchos, están los generales y los analizamos, y llegamos a la conclusión que es responsabilidad de la empresa, del gobierno, porque quien dirige la compañía de luz, el organismo público descentralizado, es el gobierno, y la ineptitud la tienen las autoridades. Él se queja, además de decir muchas mentiras, y además de que dice que él notó las deficiencias de compañía de luz desde que fue secretario de Energía, y que el ESME era inflexible. Lo cierto es
que si se fijaron esos indicadores de productividad, incluso si durante su gestión, como quiere señalar, se lograron otras cosas, hay que reconocer una cosa: si el sindicato se había convertido en ese propietario de la compañía, obvio, es porque las autoridades, incluyendo al presidente, le cedían las cosas al ISME. Entonces, en primer lugar, no es cierto, no es dueño. Segundo lugar, están esos indicadores de productividad. En otro programa de añoranzas, además les decía yo que al sindicato le habían arrebatado la posibilidad de una huelga general en el centro, o por lo menos el impacto nacional que una huelga en la zona centro podía producir. ¿Por qué? Porque, y bueno, lo que voy a decir es parte de lo que viene, desde la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, todas las buenas expectativas que los trabajadores y el sindicato tenían sobre ella desaparecieron. A los pocos meses, por no decir 2 semanas después, al ESMEL empezaron a atacar, a golpear, invadiéndole zonas, invadiéndole materia de trabajo, impidiéndole crear, construir, crecer. Y el punto culminante fue en 1975, cuando la ponen en liquidación. Por eso, cuando nosotros hablábamos del tema de los indicadores, señalamos que ya en 1975 fue el golpe extremo para desaparecer la compañía y que por tanto el objetivo de quitar el ESME del plano nacional es viejo. Yo diría desde la nacionalización, porque querían forzar rápidamente a unificar sindicatos, y el ESME decía: momento, con calma, lo vamos a hacer, es necesario, pero hay que discutir, hay que participar, hay que hacerlo democráticamente. El punto es que con la añoranza pasada habíamos visto que se estaban discutiendo los indicadores de productividad que se iban a crear desde cada departamento y que se crearon comisiones mixtas para discutir esto. Eso no es negar, eso no es trabajar. E incluso yo decía, si esos indicadores de productividad desde cada departamento, desde la comisión de trabajo, salieron mal en alguna parte y en otra no, en realidad dependían de la capacidad técnica, profesional y política de los representantes departamentales y del contacto, de la discusión que hubieran tenido en las asambleas departamentales. Es decir, si unos indicadores salieron débiles, fue por la debilidad del representante sindical, de su incapacidad política o de su incapacidad de mantener contacto directo con los compañeros. Ese es otro problema, no lo vamos a rememorar ni discutir, simplemente digo, se discutió uno a uno los indicadores, se aceptaron las condiciones y tendríamos que ver punto por punto. Yo decía que voy a checar quiénes eran los representantes y ni modo, ya veremos después cómo se cumple o no cada indicador. Pero Calderón parte de premisas falsas, miente. El Felipe el Pequeño miente y entonces esa es la gran discusión para eso. Bueno, de lo que vamos a tratar ahora en esta añoranza de septiembre, ya muy cercanos a que se acabe septiembre, es de una de estas agresiones que venía sufriendo el sindicato
desde después de la nacionalización y en especial preparando pues someter a los trabajadores a los designios del Estado, porque hay que tener en cuenta, ya es una empresa del Estado. Calderón dice del gobierno descaradamente. Ese gran sentimiento nacionalista que pudiera contener la propiedad de la nación, él la remite a que casi él es el dueño de la industria eléctrica y él decide por nosotros, por el pueblo. Vale, es probable que tenga razón, que quienes dirigen se olvidan de esos intereses nacionales, de esos intereses del pueblo en general, que en verdad aplican una política de gobierno muy personalista. Bueno, todos estos años profundizados a partir de esta época, yo digo que es una guerra de baja intensidad, es poco a poco, lentamente, con una cosa, con otra, van golpeando compañía de luz, van golpeando al Sindicato Mexicano de Electricistas, invadiéndole zonas de trabajo, quitándole por eso materia de trabajo, y lo que hoy trataremos de resaltar es uno de estos golpes de esta guerra de baja intensidad, que todo el interés fundamental, por ejemplo, desde el convenio tripartita y el convenio cuatripartita, se trata de llevar a ESME a que desaparezca, o por lo menos a que se fusione, se una al resto de los trabajadores en condiciones menores. Y es absurdo. Bueno, ¿qué es lo que se trata en general? De contrarrestar la fuerza política, de quitarle cantidad de trabajadores, porque cuando invaden o restan materia de trabajo, imposibilitan el crecimiento de la fuerza de trabajo de electricistas del lado del ESME. Estos se dedicaron en la década de los 60 y 70 de manera permanente, hasta, insistimos, diciembre de 1975, cuando se decreta la liquidación de la compañía. Ese fue el golpe mayor. Es lo mismo que declarar la extinción, aunque, digamos, se decretó, pero no se aplicó. Acá, en 2009, se aplicó. Es más, todo el mundo reconoce que se aplicó previo a que saliera el decreto en el diario oficial de la Federación. Pues bien, entonces, el programa que le vuelve a arrebatar materia de trabajo al ESME es una cosa que se llamó el CUF, que se trataba de unificar las frecuencias. No sé si sepan, pero lo recordamos. El compañía de luz, en todo su sistema integrado, funcionaba con una frecuencia de 50 ciclos. El resto del país, todo el resto del país, donde se instaló, primero, como sabemos, todas las compañías extranjeras, bajo pequeñas empresitas regionales, ni siquiera eran estatales, porque no alcanzaban, por ejemplo, a todo Chihuahua, todo Jalisco, Tamaulipas, no. En partes importantes, si quieren, primero las zonas urbanas, pero también en partes importantes donde había minas, donde había que transportar granos, se crean estas empresas fundadas por la American Foreign Company, y entonces la American Foreign en el resto del territorio nacional funcionó con 60 ciclos. Su frecuencia era de 60 ciclos. Automáticamente, con la nacionalización, no podría manejarse a dispares, y por la cantidad de territorio funcionando a 60 ciclos, evidentemente todos entendemos que la lógica es que la zona de 50 ciclos se transforme a 60. Con este planteamiento espero que entiendan inmediatamente que a quién le correspondía transformar los ciclos
que el cambio de frecuencia al que se funcionaba le correspondía a la compañía de luz y por supuesto a los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya habían venido los intentos de unificación de los sindicatos, ya se había dado el primer intento y el buen camino para unificarse, y el ESME no estaba participando. Había un intento inmediato, ya lo comentamos, a los 3 años de la nacionalización, quedó en que se iba a hacer. Yo comento que como el 64 se dedicaron a los 50 años del ESME, el ESME estuvo muy ocupado en ese espectacular festejo de los 50 años y dejó de lado. Pero cuando se crea el CUF, el Comité de Unificación de Frecuencia, están en el siguiente intento. Después de haber creado el convenio tripartita y pasado al convenio cuatripartita que estaba firmado y pactado, sin embargo, internamente el ESME discute sus objetivos, cambia de corriente política en el poder y se suspende la unificación. Pero el objetivo venía siendo ese: unificar los sindicatos, unificar los contratos, tener un solo sindicato negociando con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, viene este asunto. Insisto, han venido atacando el ESME de mil y múltiples formas y maneras. Una de las más llamativas, que seguramente no recuerdan, pero es una gran invasión de zona y 2 grandes invasiones de zona donde se aumentó de manera inusitada la capacidad instalada que le correspondía al sindicato. En Hidalgo se crea la termoeléctrica de Tula. Eso era zona y territorio de compañía de luz del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y qué pasó? Implantaron, impusieron toda una gran obra que hubiera aumentado no solo la capacidad instalada, sino por supuesto un buen número de trabajadores que iban primero a crear, a construir, a dejar una gran obra y después la operación, por supuesto. Invadieron y se la arrebataron. Después Valle de México, la central de Valle de México, lo mismo, es territorio y zona de compañía de luz. Y sucede lo mismo. Insisto, las agresiones a compañía y al ESME eran fuertes y constantes. Por eso le llamo yo guerra de baja intensidad. Tratan de bloquear, evitar el crecimiento, y el ESME de verdad lo intenta, impone, quiere, discute, y no lo va logrando, porque es evidente con estas 2 obras lo que le hacen a la compañía y lo que le hacen al ESME. Y las batallas y las discusiones políticas y la consolidación de propuestas de integración de la industria o de unificar los sindicatos siempre estuvo presente en todo este tiempo. Cuando uno ve el panorama general, se da una cuenta de esta sistemática agresión que se va presentando al sindicato. Y viene entonces la posibilidad de unificar las frecuencias. Un año antes de que se cree el comité de frecuencias, hay un decreto donde se declara que este asunto es de utilidad pública. Ya con ese señalamiento queda claro que va a ser un trabajo de Comisión Federal de Electricidad. Ya viene, ya anunciaron
el golpe, ¿no? Y entonces es cosa de que pronto sería este asunto de la unificación de frecuencias. El trabajo, por supuesto, fue rápido, fue bueno, pero siempre, primero, insisto, considerando la importancia de la zona de la materia de trabajo, le correspondía al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y tendríamos que volver a analizar, por eso les digo que es muy importante el contexto. Tendré que buscar con calma los vericuetos, las razones que hemos estado comentando sobre contar la historia poco a poco del sindicato. Hay unos contextos sociales, nacionales, históricos, que impiden que de verdad se vea exclusivamente un punto. Por eso estoy narrando esta cuestión de que tenemos este tema del comité de frecuencia y les voy a mostrar el documento donde aparece este decreto, ¿no? Me falta hacerle la presentación, pero bueno, aquí está el propio decreto. Y es llamativo por lo que puede verse, pues, de manera inmediata queda claro este asunto. Salió en el Diario Oficial de la Federación, que es donde yo lo copié, no pude bajarlo tal como aparece, porque es una foto, y entonces no se vería bien y no se puede controlar bien este asunto. Entonces, esto que estoy comentando de la guerra de baja intensidad contra compañía y contra el sindicato, tengo que escribirla aquí porque es el contexto. Y entonces, esto fue lo que pasó. Se le ordena desde la Secretaría de Industria y Comercio, se decreta que nace el Comité de Unificación de Frecuencia, fíjense, como organismo descentralizado de servicio público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto ya es la agresión. Porque estando, y esa agresión mutua, esto sí hay que reconocer, esta es una agresión mutua a la Comisión Federal de Electricidad, porque ya existe y simplemente se le pueden atribuir estas funciones a la Comisión Federal, pero también es una agresión a la compañía de luz. Por tanto, desde que yo vi esta creación, que todo el mundo sabíamos que debería ser un trabajo para la compañía de luz o para el ESME, crear un comité era arrebatarle por lo menos el dinero, arrebatarle la contratación de personal, de trabajadores, arrebatarle pues la esencia. Es decir, es que la creación de un elefante blanco para que los amigos del presidente o los amigos de quien dirigía la Secretaría de Energía, o incluso podríamos decir la Comisión Federal de Electricidad, darle estos puestos, es crear justo lo que dice, un organismo público con patrimonio propio, es decir, instalaciones y presupuesto para que este comité lo use. ¿Quién lo hace? Es que de verdad cuando uno checa las potencialidades de la corrupción, cuando los propios presidentes, como en este caso Luis Echeverría Álvarez, marca, sella y se distingue por crear un elefante blanco burocrático solo para detentar un presupuesto, unos cargos y demás, dice esto, o sea,
no era necesario. Ok, si no se lo daban a Compañía de Luz, vale, ya ni modo, se perdió, pero se lo dan a Comisión Federal de Electricidad. No fue así. Crearon otro. Cuando hoy vemos, no es que yo lo apoye, bueno, sí lo apoyo, pero no tanto, hay que mantenerle una crítica persistente a muchas de las cosas que hace el actual presidente López Obrador. Por ejemplo, muy bien que haya declarado que ya dejen de molestar a Cuba, que ya cese el bloqueo, que este ataque mediático del último mes en contra de Cuba es realmente cínico. Bueno, no podemos sino reconocer que está apoyando y está haciendo algunas acciones importantes. Este elefante blanco, seguramente López Obrador lo criticaría. Supondría yo que no hubiera permitido, no se le hubiera ocurrido crear un elefante blanco para quitarle trabajo o a Comisión Federal o a Compañía de Luz o a los trabajadores. Era un trabajo que se iba a acabar rápido. Y en ese sentido, un bono de productividad o unas horas extras a los trabajadores de Compañía de Luz no era mucho dinero. Crear elefante blanco, por supuesto. Voy a intentar después buscar efectivamente la cantidad de dinero, pero un poco en la lógica de lo que se va creando vamos a poder entender. Dice el inicio, el presidente Luis Echeverría Álvarez, por la facultad que le confiere el artículo 89 de la Constitución y con el fundamento del artículo 2 de la ley para el control por parte del gobierno de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, considerando, miren aquí el antecedente, que según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de julio de 1971, es decir, un año previo antes a lo que aparece este decreto, la Comisión Federal de Electricidad formulará y someterá a la aprobación de la Secretaría de Industria y Comercio el programa de unificación de frecuencia del suministro de energía eléctrica a 60 ciclos por segundo en todos los sistemas del país destinados al servicio público, tomando en cuenta que se requiera para adaptar los equipos e instalaciones de los sistemas de generación y distribución correspondiente hasta lograr la unificación a más tardar en el año de 1967. Miren, aquí ya está señalado. Corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. Podríamos ir, se está pensando que como la mayoría del país funciona a 60, quien lo debe determinar es la comisión. Yo decía al revés, como quien funciona a 50 es Compañía de Luz, le corresponde a Compañía de Luz. Pero bueno, decíamos, vale, en este considerando, y en ese decreto que apareció en el Diario Oficial el 23 de julio del 71, se le está indicando a Comisión Federal que ella va a ser la que va a proponer un programa. Y por tanto ella va a tener, se suponía según en aquella época, que le correspondía a Comisión Federal de Electricidad. Primero considerando, parece. Segundo considerando, que en los términos de dicho decreto, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerzas del Centro S.A. y asociadas, así como cualquier otra empresa eléctrica de servicio público que opere en la zona central del país,
ejecutarán dicho programa bajo la dirección de la primera. Como se pueden ver, queda claro en estas dos directrices que se le está dando a, a ambas empresas. Se les está considerando la posibilidad de que ambas hagan el trabajo. Bien, los dos primeros considerandos parecen de perspectiva, digamos, en favor de las empresas nacionalizadas. Tercer considerando, que en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero y 17 de febrero de 1968, se estableció la prohibición de producir, importar o vender equipos y aparatos eléctricos que no estuvieran diseñados para operar indistintamente en la frecuencia de 50 y 60 ciclos por segundo, como medida encaminada a contrarrestar los efectos del aumento progresivo en el costo de la unificación de frecuencia. Ok, estos decretos son más viejos. Se trata de que no vaya a surgir otra frecuencia, de que lo que se genere a partir de entonces, por ejemplo, refrigeradores sean dentro de esta gama de frecuencia, las dos existentes, y que no haya problemas. Cuarto y último, considerando que por lo anterior se ha estimado conveniente la creación de un organismo público descentralizado y que tenga como actividades principales asesorar y adaptar los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos de los usuarios a la frecuencia de 60 ciclos por segundo, por lo que decreta. Aquí ya es cuando dice uno, qué error de considerando, ¿no? Tengo yo mis dos empresas y otras posibles. Pero no. Viene el decreto. Artículo 1. Se crea el Comité de Unificación de Frecuencia como organismo descentralizado de servicio público con personalidad jurídica y patrimonios propios con domicilio en la Ciudad de México. Insisto, el objetivo central, ya aquí, cuando decide que independientemente de las bases que citó antes, crear el organismo, es que estos que van a unificar la frecuencia no tengan contrato colectivo. Punto. Es claro el golpe. Desde siempre, estos gobiernos capitalistas, este Estado capitalista mexicano, por más que trate y se proteja y diga y se anuncia como defensor de los derechos del trabajo, como defensor de la Ley Federal del Trabajo, ha cometido acciones, ha hecho políticas que demuestran esto. Es decir, este robo de la materia de trabajo, este robo de la zona de trabajo, en realidad, cuando vemos que no van con uno y con otro, lo que quiere es que no tengan el contrato colectivo, que no tengan un organismo que los represente y que esos trabajadores que van a hacer esa labor sea por fuera de los sindicatos, sea por fuera de los contratos. Y conste, bueno, vamos a leer lo que sigue, porque da la impresión precisamente que los hace a un lado, aunque primero dice que Comisión Federal, ayudada por Compañía de Luz, van a hacer los trabajos.
el artículo 1 dice ninguno de los dos. Vamos a tener otro organismo público. Artículo 2. El Comité de Unificación de Frecuencia tendrá por objeto, 1, proporcionar asesoría técnica gratuita, oigan esto, gratuita a los usuarios comerciales e industriales de servicio público de energía eléctrica para que ejecuten bajo su responsabilidad, por su cuenta, los trabajos necesarios para la adaptación de sus equipos y aparatos eléctricos y electrónicos. Número 2. Adaptar sin costo alguno para los usuarios residenciales los equipos y los aparatos eléctricos de uso doméstico que señale la Secretaría de Industria y Comercio en las listas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Los aparatos y equipos eléctricos no incluidos en dichas listas serán adoptados por los usuarios bajo su responsabilidad y por su cuenta, pero tendrán derecho a la asesoría gratuita cuando así lo determine el comité. Fíjense nada más lo que estamos viendo aquí. O sea, claro que podríamos pensar en una estructura de clases y cosas de estas, pero se va a señalar por industria y comercio qué aparatos sí van a ser gratuitos en las casas de uno. Es decir, voy a tratar de buscar esta publicación del Diario Oficial, pero supongo, si tengo yo refrigerador, televisión y tocadiscos, vale. Si tengo computadoras, es probable que me dijeran, eso ya no, ¿no? Dudo que tengan un criterio de verdad muy interesante. Efectivamente que según el ingreso de los hogares sea la posibilidad de potenciar aparatos y equipos eléctricos. Pero en fin, unos sí y otros no. Queda claro que van a designar, yo digo desde el escritorio, a qué hogares les van a permitir unos aparatos y otros no. Número 3. Adaptar sin costo alguno todos los aparatos y equipos eléctricos que utilicen ejidatarios y comuneros. Vaya, por lo menos un grupo, una clase de parte de los trabajadores se salvarán de que todo sea gratuito para ellos, los campesinos. 4. Asesorar a dependencias del Ejecutivo Federal, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal en lo relativo a la adaptación de sus aparatos y equipos eléctricos y electrónicos. Es decir, van a cubrir y a solventar todo de las entidades del gobierno federal. 6. Las demás actividades inherentes a sus fines y los que fijen las disposiciones legales aplicables. Artículo 3. Los usuarios residenciales podrán utilizar los servicios del Comité de Unificación de Frecuencia del CUF para la adaptación de los equipos y aparatos eléctricos de su propiedad a que se refiere el párrafo anterior, o bien para hacer las adaptaciones con elementos propios y en el taller o empresa que mejor convengan a sus intereses. En este caso tendrán derecho a
al pago de una compensación por la cuantía y bajo las condiciones que su oportunidad determine la Secretaría de Industria y Comercio. Aquí está un poco lo que yo estaba diciendo. Quienes tengan mejores equipos, más modernos, de mejor calidad, pueden, es decir, los ricos, por decir de alguna manera, pueden contratar, si así les conviene, y van a llevar la nota a Industria y Comercio y se les van a pagar. Claro, siempre en una política pública, en una política de gobierno, como en este caso que ya habíamos adelantado, la clasificación clasista que hacemos de los gobiernos capitalistas, de alguna manera siempre nos lo demuestran. Y bueno, el artículo 3 es claro, es parte de esto que comentamos. Artículo 4. Los usuarios comerciales e industriales que no empleen la asesoría técnica del comité no tendrán derecho a ninguna compensación por no haber hecho uso de esos servicios. Es decir, tienes un taller, una fábrica, debes acudir necesariamente al CUF y solo así, si después de eso tú dices, todos los motores que tengo en mi taller, en mi fábrica, yo los quiero trabajar con un especialista que yo conozco, se va a poder hacer, pero siempre que propiamente te están diciendo, te autorizan por parte del CUF ese asunto. Algo así que van a estudiar tus razones y si consideran que tus razones, habrá que ver si son razones simplemente técnicas o razones políticas o razones económicas, habrá que ver. Artículo 5. La administración del Comité de Unificación de Frecuencia del CUF va a estar a cargo de un consejo de administración que se integrará de esta forma: un presidente y 4 vocales. El presidente será el secretario de Industria y Comercio, y los vocales, los titulares, es decir, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, perdón, se me movió, del Patrimonio Nacional y de la Presidencia, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad. Por cada miembro propietario habrá un suplente, es decir, todos desde las órdenes del presidente. Seguramente, como pone al secretario de la Presidencia, es quien va a coordinar todos los trabajos. Pero ya en funciones de un nuevo organismo, ya empiezan aquí los bonos, los salarios de este presidente y de los vocales. De por sí, estos secretarios ya ganan su dinero por el puesto que desempeñan, siendo ahora el comité de administración del CUF otra pizcachita, otro moche, como diría alguien. Artículo 6. El Consejo de Administración designará un secretario y a los funcionarios que se requieran para el cumplimiento del objeto del comité. Ahí viene la burocracia. Artículo 7. Para la validez de los acuerdos del comité de administración se requerirá de la presencia del presidente y la mayoría de los miembros. Las soluciones se tomarán por mayoría. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Es decir, no se peleen, se ponen todos de acuerdo. Las ausencias del presidente quedarán suplidas en el siguiente orden por el secretario de Hacienda,
el secretario de Patrimonio y el secretario de Presidencia. Es decir, cualquiera de los otros siempre van a poder ser en las reuniones presidentes. El director del CUF será designado por el Ejecutivo Federal. Ven, ahí sí vamos a tener que ver quién fue el primer director del CUF para saber qué tan compadre era de Luis Echeverría Álvarez, porque es lo que nos está diciendo el artículo 8. El director podrá nombrar, remover al personal técnico administrativo del CUF, cuyo nombramiento no se reserve el Consejo. Artículo 9. El Consejo de Administración será el representante legal del CUF y tendrá todas las facultades de administración de dominio. El Consejo podrá delegar en el director del Comité de Frecuencia todas sus atribuciones. Va. O sea, propiamente el director del CUF va a ser el que dirija, designe y haga y deshaga. El Consejo de Administración celebrará sesiones ordinarias bimestralmente y extraordinarios cuando sea necesario. ¿No? Se va a levantar el acta. El Consejo de Administración, según el artículo 12, va a invitar a los gobiernos de los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos y Tlaxcala, es decir, en la zona de trabajo de Compañía de Luz, a la Confederación de Cámaras de Industrias de Comercio, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad y Cámara Nacional de Industria de Transformación, para que cada uno nombre un representante honorario que con el Departamento del Distrito Federal integrarán la comisión consultiva para que vean cómo funciona una comisión de todos los representantes formales de la zona de trabajo, de la zona centro. Artículo 15. El patrimonio del comité se integrará con todos los bienes, muebles, inmuebles y derechos que le dé el Ejecutivo. Artículo 2. Los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba en general, todos los ingresos, consultas, peritajes, cualquier otro servicio. Aquí viene todo el patrimonio que se le va a dar. Va a tener franquicia y finalmente, este es el importante y creo que con esto podemos decir que concluimos el análisis del CUF. Artículo 18, pongan atención. Las relaciones de trabajo entre el CUF y su personal se regirán por lo establecido por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, por el ISSSTE. Por el ISSSTE. Es un organismo y si hubiera trabajadores, no va a haber contrato colectivo de trabajo. Esto es claro. Artículo 18. Para efecto, se considera personal de confianza el que ocupe alguno de los siguientes puestos: director general, jefes de departamento, oficina, cuadrillo, sección, asesores, coordinadores, auditores, controlador, cajeros, inspectores, técnicos, secretarios del director general y jefes, así como auxiliares de contabilidad. Todos los puestos son servidores del Estado, pertenecen al ISSSTE, ahí no hay contratos colectivos, y el resto, una de dos, o son prestados sin ninguna posibilidad de prestación extra por CFE o por compañía de luz, probablemente por compañía de luz, y punto. O simplemente no, todos los que contraten sin contrato, por la ley del ISSSTE, punto final. Como ven, está claro, es un elefante blanco, va a haber dinero suficiente y Luis Echeverría Álvarez, presidente, secretario de Industria y Comercio Carlos Torres Manso, de subsecretario de Hacienda Mario Ramón Beteta, el secretario de Patrimonio
nacional es Horacio Flores de la Peña, el secretario de la presidencia Hugo Cervantes del Río y el jefe del departamento del Distrito Federal Octavio Sentías Gómez. Bien, como ven, aquí se consuma, queda claro que lo que no quieren son contratos colectivos, que el presidente no quiere ningún sindicato. Es muy claro que esto es lo que está deseando, arrebatarle finalmente al ESME el contrato colectivo de trabajo, arrebatarle esta zona y esta materia de trabajo que era fundamental en estos momentos. Fue un trabajo que no iba a llevar más de un año, no era, más bien era un simbólico, necesariamente un robo, un contener a la compañía, un someter al ESME y arrebatarle descaradamente una vez más una materia y una zona de trabajo, invadiendo, en especial, más que quitarle, invadiendo su zona y su materia de trabajo. La guerra de baja intensidad de los años 70 persistió sistemática, rotunda, en el ESME y en compañía de luz. Estaba en liquidación, no podía crecer, no iba a crecer, el copeteo venía. Ya discutiremos qué guerra era más importante que la otra. Bueno, este fue el CUF, este es el robo señalado en 1976, legalmente, dicen ellos que respetan la ley, cumplen la ley, pero roban, transan, especulan con la ley en la mano. Increíble. Bueno, gracias, nos vemos dentro de 8 días. Voy a rascar un poquito más, si hubiera algo, se los comento. Nos vemos, que les vaya muy bien. Esta fue Añoranzas de Electricistas para el ESME, para el público en general. Gracias.